En el capítulo 5 nosotros vimos la última vez los versículos 1 y 2, donde el imperativo es evidente en el primer versículo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El versículo 1 determina lo que viene después y de alguna manera plantea el tema principal, es la tesis, es la proposición principal, y desde allí viene todo lo demás, la conducta que ha de ser consecuente con esa imitación a Dios como hijos amados andando en amor. Esto lo vimos la última vez que estuvimos viendo esta carta y estos versículos que acabo de mencionar, y hoy vamos a tomar dos versículos más, el versículo 3 y 4, donde hay un contraste evidente entre los primeros dos versículos y los segundos versículos que a continuación están, el versículo 3 y 4. Inclusive comienza con un contraste, pero, y eso marca obviamente un contraste con lo anterior. Si positivamente el Señor nos llama a ser imitadores de Dios como hijos amados, andando en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, mirando el patrón principal que es la persona de Cristo, el carácter de Cristo, imitando a Dios en ese sentido, en los versículos 3 y 4 está diciendo lo que es la perversión de lo primero, es decir, lo que es la contraparte de lo primero. Si en los versículos 1 y 2 el amor es una de las cosas que guía todo lo que Pablo está diciendo y lo que nos llama a vivir, el versículo 3 y 4 es una perversión del amor verdadero. Por eso hay un contraste, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Es notable en los versículos 3 y 4 cómo el apóstol Pablo describe de alguna manera bien particular lo que era la conducta normal de los paganos de su tiempo, y nosotros podemos apreciar allí lo que es la conducta normal de la gente en el día de hoy igualmente. Y notemos que, como hemos visto anteriormente, la conducta de los paganos estaba relacionada muchas veces con idolatría, porque precisamente todo lo que tenía que ver con la adoración a los dioses falsos que habían en ese tiempo y que la gente veneraba, estaba relacionado también con la sexualidad y con una perversión de la sexualidad. Y los versículos 3 y 4, el apóstol Pablo va a decir, esta es la conducta típica de una persona que no conoce al Señor y por tanto ni debiese siquiera nombrarse entre los santos. No conviene a los santos. Está diciendo, no que nosotros en la medida en que actuemos de esa manera vamos a ser santos, sino por el hecho que un creyente genuino es santo en el Señor Jesucristo, entonces su carácter debe evidenciarse rechazando, combatiendo y luchando contra estas cosas que son propias de una persona sin Cristo. Una de las cosas que más me llamó la atención del análisis que hizo el pastor John MacArthur en la conferencia reciente en Estados Unidos, en California, fue el hecho de que él mencionó, por ejemplo, en la oración del Señor Jesucristo, que lo primero que se mencionaba en Juan 17 era un asunto de tipo doctrinal, es decir, el conocimiento, la comprensión de lo que es la doctrina esencial. Y luego viene todo lo demás, lo que tiene que ver con la forma en que el Señor pedía al Padre que nos guardara, que nos uniera, y todo esto que son consecuencias de lo primero que es la teología. Y por eso yo quiero hacer énfasis al iniciar en la introducción a que nosotros podamos entender que estas admoniciones, estos mandatos que da la Escritura están relacionados con la manera en que nosotros nos relacionamos con Dios. Una relación correcta con Dios va a dar como consecuencia una conducta también correcta delante de Dios. Pero un conocimiento tergiversado de Dios, un Dios que es acomodado según nuestros deseos y anhelos personales, va a dar como consecuencia una conducta totalmente pervertida y desviada. Aún, lamentablemente, a veces dentro del pueblo de Dios. Por eso necesitamos entender claramente que esto que aquí aparece
y que el apóstol Pablo va a decir que ni siquiera se nombre, que ni siquiera se mencione este tipo de cosas, que es una perversión del amor genuino, debiese estar en nuestra mente, ni siquiera en nuestros sentimientos más internos, porque eso revelaría entonces el verdadero carácter de una persona, si es que realmente es o no es un hijo de Dios. Vamos a ir paso a paso en estos versículos 3 y 4. Hay varias palabras que utiliza el apóstol Pablo y cada una de ellas tiene su importante aplicación también en el día de hoy. Vamos a orar pidiendo la dirección del Señor. Padre, te damos a ti las gracias por darnos tu palabra. Padre, yo te ruego en esta hora que no tomemos tu palabra como un conocimiento intelectual nada más, sino que realmente podamos, Señor, reaccionar a tu palabra. Padre, el hecho de llenar nuestra cabeza de conocimientos, lamentablemente no se aprecia, no se revela a veces en un carácter transformado. Nosotros queremos que tú transformes nuestro carácter. Que de verdad, Señor, al ir a tu palabra, tú nos hables directamente a nuestro corazón y podamos, Señor, entender que tenemos una lucha permanente con estas cosas que son inconvenientes para un verdadero creyente. Padre, ayúdanos a luchar eficazmente contra aquello y enséñanos y corrígenos en el proceso. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mientras el amor de Dios es piadoso y perdonador, como lo vimos nosotros en los primeros versículos, la perversión de ese amor se caracteriza por ser lujurioso y egoísta. Busca la autosatisfacción en desmedro de la entrega y la disposición de dar al otro. Es egocéntrico, es de autosatisfacción, como dije, lujurioso, destructivo, una falsedad del amor real, condicional, es decir, que exige condiciones para dar y sin compromiso alguno. Estas son las características propias de la perversión del amor. Notamos que el enemigo, el diablo, está dispuesto a tomar aquellas cosas buenas que Dios nos ha concedido y a pervertirlas con el propósito de destruir, de guiar por caminos lejos de la verdad de Dios, lejos del Señor a las personas. Y lo que tenemos en el día de hoy es precisamente eso, una perversión del amor correcto, del amor de Dios, del amor que procede de Él. Este tipo de amor es el que conduce a una conducta desviada que pervierte la santidad de la sexualidad, porque notemos que los versículos 3 y 4 se refieren precisamente a una perversión de la sexualidad, de ese amor que Dios nos regaló en su gracia, de aquel don particular, maravilloso que es la sexualidad. Sin embargo, la perversión de eso es lo que aparece en estos versículos. Pablo en este párrafo usa distintas palabras para referirse a esto. Y vamos a comenzar viendo algunos puntos centrales para que nos conduzcan, nos guíen en esta exposición. Lo primero que vamos a ver es la perversión de la sexualidad en la conducta, versículo 3. La perversión de la sexualidad, del amor sexual en la conducta. Es interesante cuando nosotros vamos a otros textos bíblicos escritos por el mismo autor, el apóstol Pablo, que también hablan un poco del mismo tema y que mencionan una serie de pecados relacionados también con la conducta, producto de haber dejado a Dios de lado y tomado la propia conducción de su vida. Romanos 1, 18 al 32, muy conocido este texto donde habla de por qué, la razón por la cual la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Allí está una comparación de un listado de pecados que hace el apóstol Pablo, y en Romanos es muy claro, producto de una mala teología, producto de un concepto errado respecto de Dios, producto de haber cambiado la gloria de Dios, de haber cambiado la verdad de Dios y haber cambiado también el orden natural que Dios estableció. Entonces se fueron a una serie de pecados, de transgresión, de perversidad, donde el amor real fue trastocado y cambiado, modificado con el propósito de la autosatisfacción egocéntrica y no del propósito de honrar y glorificar a Dios. Esto mismo es lo que el apóstol Pablo va a decir aquí en el versículo 3, donde va a mostrar la perversión de la sexualidad en la conducta. La sexualidad es un tema complicado y una conducta propia del mundo pagano de ese entonces y de ahora, desde el punto de vista de que toman lo bueno de Dios y que lo cambian con la finalidad de poder dar rienda suelta a los propios deseos. La expresión más evidente de un concepto pervertido del amor se encuentra precisamente en la conducta sexual desviada. Y esas son las cosas que menciona aquí, 3 al menos palabras que menciona el apóstol Pablo y que hablan de todo lo que implica eso. Ahora alguien puede decir: pero pastor, ¿y por qué nos dice eso cuando en realidad nosotros somos creyentes y nosotros no vivimos así? ¿A quién le está escribiendo el apóstol Pablo esto? ¿A quién le está diciendo? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. ¿A quién le está diciendo esto? Obviamente a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia empieza a relajarse muchas veces en lo que es el cristianismo. Empezamos a acomodar las situaciones y tratamos de vivir de acuerdo a nuestros propios deseos egocéntricos. Nosotros somos egoístas por naturaleza y necesitamos ser transformados desde adentro cada día a través de la exposición a la palabra de Dios y por la aplicación del Espíritu Santo en nuestro corazón para conformarnos al carácter de Cristo. Al entrar a ver lo que aquí dice, nos vamos a dar cuenta que quizás no estamos tan lejos de aquello, lamentablemente en algunos casos, y donde hemos de luchar y combatir otra vez contra este tipo de pecados que claramente están en las personas. Lo primero que dice es fornicación. Es la palabra porneia en griego y aparece 25 veces en la Biblia. 25 veces aparece esta palabra e involucra todo tipo de pecado sexual. Y es una manifestación del egoísmo y en esencia este pecado, como todos los pecados, es contra Dios, en primer lugar. Todo tipo de pecado sexual es en instancia, y todo tipo de otro tipo de pecado también es contra Dios en esencia. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Porque Dios es santo y eso tenemos que repetirlo una y otra vez. Hermanos, cuando el Señor nos salva, Él nos da una nueva naturaleza. ¿Recuerdan lo que vimos en el capítulo 4? Una nueva naturaleza, entonces, que ahora quiere honrar a Dios a través de una conducta consecuente en santidad. Y la fornicación es todo lo contrario.
Hermanos, cada vez más se ve en la iglesia, lamentablemente, un relajamiento en este sentido. Se escucha muchas veces palabras o frases tales como, bueno, no es la primera persona que cae, no es la primera persona que tiene este pecado, bueno, pero la gracia de Dios cubre eso. Sí, es verdad, la gracia de Dios cubre todo pecado, pero eso no debe ser un aliciente para pecar. No debe ser un aliciente para decir, no hay problema, la conducta sexual también, los pecados sexuales igual son perdonados por el Señor. No debe colocar en el corazón nuestro un deseo quizás de vivir de esa manera. Porque los sentidos interiores, más adelante vamos a ver como las palabras que utiliza a continuación el apóstol Pablo tienen relación no solo con la conducta propiamente tal, sino también con la intención del corazón, están dentro del corazón humano. Y por eso es que nosotros estamos viendo en términos sociales una decadencia absoluta en este sentido. En nuestro propio país, las leyes se están ajustando para poder dar rienda suelta a los deseos del corazón humano. Hoy día la legislación obedece en Chile ¿a qué cosa? A los deseos de las personas. No obedece a la verdad, porque la verdad fue desechada, la verdad absoluta. Entonces tenemos en el día de hoy una situación social decadente, cada vez más degradada, como dijo uno de los expositores allá en la conferencia, dijo que Sodoma y Gomorra, la gente de Sodoma y Gomorra se avergonzarían si vieran lo que está pasando en el día de hoy. La gente de Sodoma y Gomorra se avergonzaría de la condición actual de las personas, de la sociedad en la que vivimos. Y eso, aunque nosotros no lo queramos, está de alguna manera metiéndose a la iglesia como algo natural. Y hermanos, lo que Pablo está destacando aquí, por eso el contraste, pero está diciendo que ese tipo de conducta nunca debe ser aceptado dentro de la iglesia. Porque no es propia del creyente genuino. Porque no es propia de aquel que se asemeja al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es santo. La segunda palabra que utiliza allí dice, y toda inmundicia. Y toda inmundicia. La palabra griega aparece 10 veces en la Biblia. Y siempre se usa para un pecado sexual. No solo apunta a hechos, también a pensamientos, pasiones o fantasías. Miren, esta palabra es más inclusiva que la anterior. Incluye a todo lo que tiene que ver con la intención del corazón. Se refiere a pensamientos, pasiones, fantasías, sentimientos internos que conduzcan a aquello. Vamos viendo cómo el apóstol está apuntando más al fondo, tal como el Señor Jesucristo lo hacía. No se trata solo de conducta, se trata de la intención de un tipo de conducta determinado. Y esto es alimentado por la televisión, esto es alimentado por los medios de comunicación masivos, esto es alimentado por esos grandes festivales que se hacen a nivel nacional y que donde toda la gente está allí mirando, ¿verdad?, con unos tremendos ojos y con unos oídos mucho más atentos a veces que los oídos que tenemos para escuchar la palabra de Dios. La basura que la televisión está transmitiendo. Eso es incentivado y entonces ese incentivo despierta dentro de nosotros ciertos deseos, ciertas sensaciones, ciertos anhelos que no son santos. Y todo lo que no sea santo es pecado. Todo aquello que no proceda del carácter del Señor Jesucristo es pecado. Nosotros tomamos como algo simple muchas veces estas cosas, pero Pablo está dándole una gravedad bastante grande al respecto. Toda inmundicia, catarsia es la palabra en el griego, y como dije, siempre se utiliza para hablar de aquello que está no solo en conducta, sino también en intención en el corazón. Todo esto es como todo pecado, como dije anteriormente, es en esencia contra Dios, no puede ser justificado de ninguna manera. Es lamentable que la iglesia se haya vuelto indulgente y esté aceptando como bueno, o al menos no importante en su práctica, este tipo de conducta. No, si no hay problema. Y por eso las estadísticas dicen, por ejemplo, donde hacen mucho este
este sistema, utiliza mucho este sistema estadístico en los Estados Unidos, que lamentablemente la perversión sexual dentro de la iglesia muchas veces está muy cerca de asemejarse a cómo está dentro de la sociedad, dentro del mundo. Y eso no puede ser. Necesitamos volver a la Escritura, y volver a la Escritura significa volver a lo revelado por Dios. Y volver a lo revelado por Dios implica que yo tengo que luchar para poder conformarme al carácter del Señor Jesucristo. Obviamente yo no puedo cambiar mi corazón, pero yo puedo disponer mi corazón para que el Señor lo cambie. Él es el agente transformador de mi carácter, pero necesito yo también contribuir a través de la obediencia genuina a la palabra de Dios. La tercera palabra que Pablo utiliza allí dice, avaricia. Avaricia. Esta palabra aparece 10 veces en la Biblia y significa avidez, codicia, extorsión y así una serie de sinónimos que se pueden dar al respecto. Pero en el contexto está dando cuenta de un deseo tan fuerte en el corazón, en el alma, por tener lo que no le corresponde. Por buscar hacer, digamos, autosatisfacerse a través de codiciar de otra cosa que no tiene que ver con él, que no le pertenece a él, y en consecuencia está hablando en el contexto de la autosatisfacción sexual. Es absolutamente contrario a la entrega y el autosacrificio. Notemos el contraste con el versículo 2, por ejemplo, cuando habla del Señor Jesucristo. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Miren, se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cómo es el amor de Dios? Es un amor que se entrega por otro incondicionalmente. Es un amor sacrificial, como vimos nosotros. Es un amor sacrificial, y sin embargo esto no tiene nada de sacrificio, al contrario, tiene que ver con el buscar la satisfacción en cosas de esta tierra, y particularmente en este caso en cosas relacionadas con la sexualidad. ¿Cuál es la publicidad que más uno ve en todas partes, en todo lugar? Lo que tiene que ver con la sexualidad. El enemigo sabe precisamente cuál es el punto clave, dónde tocar para que la gente pueda pervertir su carácter, y en este caso los creyentes puedan hacerlo. Por tanto, esta avaricia habla de un deseo insatisfecho que quiere ser satisfecho a toda costa, independiente de con quién y en qué circunstancias, sin ningún tipo de compromiso. Por eso tenemos en Chile, lamentablemente aprobado por la Cámara de Diputados, una ley de aborto. Terrible, una ley de aborto que va a significar la muerte de miles y miles y miles de niños en nuestro país en el vientre de sus madres. ¿Por qué? Porque la gente no piensa antes de actuar, y entonces actúa desenfrenadamente para satisfacer su deseo del momento y luego trata de eliminar la consecuencia de su conducta pervertida. Por eso esto está masificándose en la mente y en el corazón de las personas, creyendo que esto es correcto. Hermanos, nosotros nunca podemos obviar lo que dice claramente la palabra de Dios. Y Pablo va a decir, este tipo de conducta, este tipo de pensamiento ni siquiera debe manifestarse en ustedes. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con el carácter de Cristo. Ahora, hermanos, lo que nosotros necesitamos entender es que este tipo de pecados no solo tienen que ver con la conducta, sino que tienen que ver también con lo que hay dentro de nuestro corazón. Quizás los creyentes se guarden del punto de vista de las acciones, pero puede ser que dentro de nosotros todavía está eso, y que tiende a veces a llevarnos a situaciones a veces donde, y el enemigo puede llevarnos a situaciones específicas donde podemos claramente caer y deshonrar a nuestro Señor. El pastor MacArthur dice, por cuanto estos pecados tienen una apariencia tan atractiva y prometedora,
Cónyuges son abandonados, niños son descuidados, hogares son destruidos, amigos son desatendidos y no se ahorra esfuerzo alguno para satisfacer el deseo de tener al objeto de la lujuria. Todo en nombre del amor. Todo en nombre del amor. En el día de hoy se justifican acciones claramente en contra de los principios establecidos por Dios en nombre del amor. Lo importante es que nos amamos, lo demás no tiene ninguna importancia. ¿Y a qué tipo de amor se están refiriendo? A un amor que es una perversión del amor de Dios, que es totalmente contrario al amor de Dios. Por eso nosotros necesitamos meditar, reflexionar, mirar dentro de nuestro corazón y ver cuáles son las intenciones reales de nuestra alma. Y allí nos vamos a dar cuenta cuál es la condición y el estado de nuestro corazón. ¿Qué es lo que añade el apóstol Pablo? Después de mencionar estas tres palabras que son profundas en cuanto a los pecados estos, dice, ni aún se nombre entre vosotros. Ni aún se nombre, ni siquiera sea objeto de conversaciones este tipo de cosas de perversión del amor de Dios. Porque es una perversión entonces de la conformidad al carácter de Cristo al cual nosotros hemos de conformarnos. Ni aún se nombre entre vosotros cómo conviene a santos. Aquí está la parte teológica que afirma la conducta, que afirma el hecho de que debemos luchar contra esas otras cosas, como conviene, dice, a santos. La descripción que hace el apóstol Pablo concuerda con todo lo que escribe en sus epístolas, porque incluso cuando le escribe a la iglesia de Corinto, dice a los santificados en Cristo Jesús. Y todas las veces que presenta una salutación, siempre habla de la santidad de aquellos que son creyentes. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, le dice cuando escribe a los Efesios. De tal manera que esta condición, por el hecho de que somos santos, no en carácter esencialmente y completa y perfectamente, porque eso solo lo seremos en la gloria. Sin embargo, en posición somos santos y entonces estamos llamados a, en la práctica, llevar esta conducta que glorifica a Dios, que honra a Dios. Ni siquiera dice ese nombre entre vosotros como conviene a santos. Eso está diciendo entonces que la perversión de la sexualidad es inconsecuente, incompatible con la condición del creyente. Los creyentes han sido santificados por Dios y esta conducta no se condice en su nueva condición de santos. Es totalmente contraria a un creyente. ¿Cómo conviene a santos? El caer en este tipo de pecado es insultar el nombre del Señor, es despreciar la obra gloriosa que Él hizo por nosotros, es tener en menos la sangre del Señor Jesucristo. Pero en segundo lugar, va a mencionar en el versículo 4 que la perversión de la sexualidad, del amor sexual, también se manifiesta en las palabras, no solo en la conducta, sino también en las palabras. Y aquí vamos viendo cómo vamos hacia adentro. Se fijan, no es exclusivamente hechos, sino también cosas que hay en el corazón y que salen a veces por la boca. ¿Qué es lo que dijo el Señor? De la abundancia del corazón, ¿qué dice la palabra de Dios? De la abundancia del corazón habla la boca. Y miren lo que Pablo menciona a continuación. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. La perversión de la sexualidad en las palabras. La conducta es la expresión de un corazón, la conducta pervertida es la expresión de un corazón dominado por el pecado. Y las palabras son la expresión de ese corazón. La expresión verbal de un corazón dominado por el pecado, ¿qué es lo que son? Son palabras deshonestas, necedades y truhanerías. 3 palabras utiliza una vez más para describir lo que sale de nuestra boca. Esto es propio, otra vez decimos, de la conducta de una persona sin Cristo. Palabras deshonestas, lenguaje indecente, que avergüenza o debiese avergonzar a un creyente. Obscenidades, esto implica no solo palabras, también pensamientos, imaginación, deseos
etc. O sea, está hablando de que al expresar nosotros algo, estamos expresando lo que realmente hay en nuestro corazón. Y si en el corazón hay pensamientos, imaginación, malos deseos, ¿qué es lo que va a salir a través de nuestros labios? Precisamente aquello. Las conversaciones van a ser de esta naturaleza. Por eso Pablo dice, ni palabras deshonestas. Y se está refiriendo en el contexto también a la perversión del amor sexual. Palabra deshonesta. Notemos por favor lo que el apóstol Pedro va a decir en 1 de Pedro 2:11. Alguien puede decir, bueno, pero todos somos pecadores, porque eso es algo que se saca siempre, ¿cierto?, a colación para tratar de justificar nuestros malos pensamientos o acciones. Pero la verdad es que el apóstol Pedro dice que un verdadero creyente pasa por este proceso. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos, estamos en una lucha, en una batalla. La verdadera guerra espiritual, esto es la verdadera guerra espiritual. Es con mis propios malos pensamientos, sentimientos e intenciones equivocados de mi corazón. Esta es la guerra espiritual. La lucha más grande es conmigo mismo, es con cada uno de ustedes. No trate de mirar al hermano y justificar sus acciones respecto a la conducta del hermano. Vea su propio corazón y no va a tener tiempo para poder ocuparse de los demás. El problema está arraigado en el corazón y por eso es que es necesario que salga. Por eso Pedro dice, debemos presentar una batalla frontal a este tipo de cosas. Hermanos, lo que estamos viendo ahora no es algo optativo, no es que un creyente va a decir, sí, yo acepto esto, yo no acepto esto. No, esto es algo que está diciendo Pablo, que es propio de un pagano y que no debe estar bajo ninguna circunstancia en el corazón de un creyente. Y cuando está, presentar batalla contra él. Yo siempre digo la diferencia entre una persona inmadura espiritualmente y una persona madura espiritualmente es que una persona madura espiritualmente es consciente de su pecado. Y una persona inmadura es inconsciente respecto de su pecado. No puede ver con claridad ese pecado y por eso no presenta batalla, no tiene luchas. Y parece que todo anda bien y que no hay ningún problema. Pero la verdad es que una persona madura, cada vez que está más cerca de Dios, más va quedando en evidencia respecto a la pecaminosidad de su corazón. Y sabe que necesita luchar con esas cosas. Y estas palabras deshonestas, podemos decir, esto no está en mi boca, pero se puede evaluar a través de las conversaciones que tenemos. Esta es la verdadera guerra espiritual, como dije, la que el creyente debe librar diariamente contra este tipo de cosas, alimentado por un mundo absolutamente entregado a la perversión sexual. El pastor MacArthur decía que uno de los candidatos a presidente de los Estados Unidos había escrito hasta un libro donde contaba todas sus aventuras y sus conquistas sexuales. Y eso aparentemente es lo que la gente quiere escuchar. Las palabras que salen de nuestra boca tienen que ser consecuentes con el Dios en el cual hemos creído. Nuestras conversaciones tienen que estar llenas de ese concepto principal de santidad que Dios nos ha revelado en su propio carácter. Sé santo porque yo soy santo. Esto tampoco es optativo, es algo que el Señor ha dejado claramente establecido. La segunda palabra, ni necedades. Es una palabra compuesta que literalmente significa hablar tontamente o neciamente. Hablar neciamente. Son palabras que estarían en la boca de un necio o de un ebrio, de un borracho. Nosotros cuando escuchamos a una persona así, que escuchamos puras cosas absurdas, ¿verdad? Necias, y eso es lo que está diciendo. Necedades, hablar neciamente, pero en el contexto está relacionado también con lo que tiene que ver con la sexualidad, la perversión de la sexualidad. O sea, ¿de qué conversamos nosotros? ¿Cuáles son las cosas que salen de nuestra boca al conversar con personas que no son creyentes quizás? Nosotros participamos de conversaciones que no tienen nada que ver con las cosas santas.
Participamos de conversaciones que pueden quizás en algún momento determinado deshonrar al Dios en el cual nosotros debemos honrar. Debemos tener cuidado con eso. Hermanos, esto es práctico, esto es vivencial. Finalmente utiliza la tercera palabra, truanerías, y alude a la capacidad de una persona que cambia rápidamente el sentido de las palabras o la conversación a un sentido obsceno o sugerente. Es lo que nosotros conocemos normalmente como el doble sentido. Una persona que tiene una habilidad en su cabeza y en su mente tan extraordinaria que uno le puede estar hablando de una cosa que es buena y es agradable y él en su mente cambia la conversación. Lo que nosotros podríamos decir que se conoce como mente de alcantarilla, ¿cierto? Así lo decimos nosotros en nuestro lenguaje. Es decir, una persona que está tan llena de eso en su mente y en su corazón que en el fondo cualquier cosa que se le cuente, él lo gira en el momento y lo tergiversa con el propósito de darle un sentido obsceno o sugerente. Propio esto de los humoristas tan apreciados por la gente y que dan tanto rating a los canales de televisión. Hermanos, algunas personas piensan que es muy duro cuando uno desde el púlpito les dice estas verdades. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios ha revelado. Los humoristas que se ganan la plata, ¿con qué? ¿Con qué tipo de rutina se ganan la plata? Cambiando las cosas buenas por conversaciones sugerentes y obscenas, de doble sentido. Y entonces muchos cristianos se ganan frente a la televisión y se ríen con las mismas cosas que se ríe el mundo sin Cristo. Obscenidades. Hermanos, nosotros no estamos para reír con esas cosas, porque eso no es ningún chiste delante de Dios. Y mi corazón, mi mente, mi alma, mi espíritu debe estar tan entregado al Señor que yo entonces comience a odiar todo este tipo de cosas. Porque debo odiar lo que Dios odia y debo amar lo que Dios ama. Amar la santidad y odiar el pecado. Necesitamos que nosotros cambiemos nuestra actitud y no nos conformemos con un cristianismo tan liviano, tan generalizado, tan superficial, como decía Sujel Michelén, que tiene muchos kilómetros de longitud y tiene solo unos centímetros de profundidad. Eso no es el cristianismo. La iglesia del Señor Jesucristo necesita en el día de hoy más que nunca, los que componemos la iglesia de Cristo, vivir en santidad, porque esa es la demanda de nuestro Señor que es santo. No hay otra opción, no hay otra opción. Por eso Pablo va a decir, en relación al hecho de que estamos en Cristo, entonces vive como Cristo vive. Y Juan va a decirlo de una manera tan clara en su primera carta, en primera de Juan capítulo 1, va a decir, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En el capítulo 1, versículo 6 va a decir, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, estas son las tinieblas. Este tipo de pecado, son las tinieblas. No es una opción para el creyente. La vida cristiana debe caracterizarse por una entrega total, absoluta al Señor. Debemos ser el barro dócil que el Señor toma con sus manos y va moldeando y va sacando todas aquellas cosas que no deben estar para hacer un vaso de honra. Esa es la manera en que debemos vivir. No ignorando todas estas cosas, sino luchando contra ellas. Si aparecen en el corazón, debo luchar contra aquello. Y no creer que no tengo ninguna necesidad de cambios, porque eso es precisamente un signo inequívoco de que una persona no está creciendo en Cristo, cuando cree que no tiene que cambiar. Cuando cree que su carácter debe ser aceptado tal cual es. Cuando cree que la manera en que él se comporta es la mejor manera posible, cuando en realidad sabemos que en la medida en que conocemos más al Señor, más nos damos cuenta de la necesidad de cambio en nuestro corazón.
Dice el apóstol Pablo que este tipo de palabras deshonestas y este tipo de conducta no convienen, dice. No convienen. Cosas que no convienen. Este tipo de lenguaje grosero e indecente son impropios de un creyente. No pertenecen a la esfera de un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque cuando actuamos así, no andamos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Efesios 4:1. Cuando actuamos de esa manera, cuando damos rienda suelta a este tipo de conversaciones necias y perversas, nosotros estamos no andando conforme a el llamamiento con el que el Señor nos hizo, como digno del llamamiento que el Señor nos hizo. Ahora, en tercer lugar, ¿cómo se puede evitar esto? ¿Cómo se puede luchar con esto? Y aquí va a decir algo que es muy interesante el apóstol Pablo al final del versículo 4. Sino antes bien, acciones de gracias. ¿Cómo luchar contra este tipo de cosas? ¿Cómo luchar contra esto que está en el aire, que se puede respirar en la sociedad? ¿Cómo luchar con esto que también puede fácilmente llevar a seducirnos y a conducirnos por esos caminos? El apóstol Pablo va a decir, debo expresar mis acciones de gracia delante de Dios. Uno dice, como que no tiene mucho sentido. Yo quiero que vayamos por favor a Romanos 1 nuevamente y notemos cuál es el inicio de la perversión. ¿Dónde se inicia la perversión? Y ahí vamos a darnos cuenta que es precisamente en una tergiversación de quién es Dios y al mismo tiempo de cómo se debe actuar frente a Dios. Versículo 18, 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero, dice aquí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Notaron cuál es el inicio de todo? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron según su carácter, ni le dieron gracias según su condición de deidad, de soberano, del rey que merecía adoración y que merecía acciones de gracia. Cuando no hacemos eso, entonces caemos fácilmente en otro tipo de cosas. Pero cuando nosotros vamos a Dios en acción de gracia y le decimos a Dios, gracias porque tú nos has llevado, nos has conducido al amor extraordinario del Señor Jesucristo que se entregó por nosotros, porque nosotros sabemos que ese amor es incondicional, es sacrificial, porque ese amor es incalculable, invaluable, nosotros te damos gracias. Cuando la mente y el corazón está puesta en Él y está puesta en entrar a su presencia en gratitud, entonces podemos luchar contra estas cosas. Cuando la mente y el corazón están llenos de Dios y su carácter, entonces no hay lugar para estas perversiones. En otras palabras, si mantenemos la mente y el corazón en las cosas de Dios, en su carácter y sus dádivas santas, el interés por las cosas indecentes propias de este mundo desaparecerá. Allí está la clave. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y entonces, positivamente, ¿cómo hemos de actuar? El apóstol Pablo va a decir a los filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Allí debe estar puesta nuestra mente. Hermanos, cuando nosotros estamos desviando nuestra mente, nuestro corazón, cuando hay sentimientos que están dentro de nosotros que son los que describió el apóstol Pablo y muchos otros que no describe y que probablemente y que seguramente están en contra de la santidad de Dios, debemos volver a esto. A pensar todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. ¿Y a quién estamos viendo allí? Al carácter del Señor Jesucristo.
a Él. Por eso es que Pablo dice en Efesios, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Repite una y otra vez porque lo que somos en Cristo es lo que el Señor quiere que seamos. Es decir, el carácter de Cristo formado en nosotros implica odiar el pecado y amar la justicia. Necesitamos volver a las Escrituras y necesitamos volver a los pies del Señor Jesucristo para pedir perdón por todas aquellas cosas que pasan por nuestra mente. No podemos quizás evitar que algunos pensamientos lleguen a nuestra mente de esta naturaleza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestro corazón. Eso puede evitarse. ¿Y cómo? Colocando nuestra mirada en quién debe estar puesta. Acciones de gracias a Dios, pensamiento puro, justo, honesto, el carácter del Señor Jesucristo. Hermanos, necesitamos, como dijo el pastor Paul Washer también en su predicación allá, meternos a nuestro cuarto o a nuestro estudio, donde sea que estemos, y podamos meditar en la presencia del Señor, buscar su rostro hasta que seamos llenos de su gloria, porque de esa manera vamos a estar viviendo según lo que Él quiere que vivamos. Padre, gracias por este tiempo, Señor, alrededor de tu palabra. Gracias por exhortarnos a cambios profundos en nuestra vida. Gracias porque estos cambios no están en el aire, sino que están basados en el carácter tuyo. Están basados en lo que somos en Cristo. Están basados en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Dependemos de lo que tú has hecho, no de lo que nosotros hagamos, pero tenemos una tremenda responsabilidad, la responsabilidad de someternos a tus preceptos, Señor. A que todos nuestros pensamientos, sentimientos y emociones más profundas se ajusten al carácter de Cristo. Queremos ser como Cristo. Queremos ver, Señor, la grandeza de su gloria, y para eso necesitamos renunciar a nuestros propios deseos. Danos de tu gracia para vivir conforme a tu voluntad. Padre, enséñanos como iglesia a reflejarte en medio de una sociedad que pervierte todo lo honesto, todo lo justo, Señor. Que cambia las cosas, que tergiversa todo. Que podamos volver a ti con todo nuestro corazón y podemos ver cambios también en nuestra vida. Gracias por este tiempo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.